televidentes, en esta ocasión ECO se suma a esa campaña de concientización que hay a nivel mundial contra la prevención del cáncer. Y no queremos hablar de prevención, de cosas tristes, queremos mostrar ejemplos de panameños y de panameñas que han sabido hacerle frente a esto, y una de esas personas es Yolanda Eleta de Varela, una mujer muy conocida en nuestro país porque ha estado involucrada en diferentes roles de olimpiadas especiales, a nivel empresarial también, dentro del grupo Medcon. ¿Cómo está, señora Yolanda? ¿Cómo está, Susan? Muy bien, y la verdad que dando gracias a Dios todos los días por la vida, que uno lo toma como algo normal hasta que un quebranto de salud como lo es el cáncer te toca la puerta, ¿no? Bueno, para nosotros usted es una guerrera por la vida. Creo que la historia y lo que ha vivido la señora Yolanda Eleta en esta ocasión nos va a servir para darnos cuenta que esto le puede pasar a cualquiera. Es una enfermedad que toca la puerta de cualquier clase política, de cualquier religión y de cualquier clase social. Quisiera que nos contara un poco su historia, señora Yolanda. ¿Cómo fue este episodio y esta experiencia? Bueno, hace 6 años ya, por un lunar bien pequeñito que tenía en la nariz, que prácticamente no se veía, por pura casualidad, en una visita médica con una hija mía, le comenté a un doctor, dermatólogo, oye, que no me gusta ese lunarcito, que está un poquito más grande de lo normal, pero no era nada del otro mundo y yo no me había ido a chequear no sé en cuánto tiempo. Y el doctor, por suerte, me dice, ¿sabes qué? ¿Por qué no te lo chequeas? Te le haces una biopsia por si acaso. Y yo, por estética, porque era como un color gris, era que no me gustaba. Mandan a hacer la biopsia y resulta que era cáncer de melanoma. Yo no tenía idea en ese momento, cuando me llamaron 3 semanas después a decirme que tenía cáncer de melanoma. Yo dije, bueno, ok, cerré el teléfono. Dije, espérese, antes de que cierre el teléfono, esto es bien serio. Y luego, porque luego de muchos meses me enteré yo de que el porcentaje de personas que mueren a causa de cáncer de melanoma cuando se ha ido al resto del cuerpo y ha hecho metástasis es arriba del 90%. O sea, es un cáncer muy, muy maligno que con solo prevenir uno y chequearse el tema de la piel, uno lo puede prevenir. Pero bueno, el caso es que yo en esa época trabajaba intensamente en la corporación Medcon, trabajaba muchísimas horas al día, me llevaba trabajo a mi casa los fines de semana, yo tengo un esposo, 4 hijos y 2 perras, así que eso es un grupo grande que tener alrededor, y sencillamente mi vida era súper intensa. Yo soy muy deportista, me levantaba a las 5 de la mañana yo llegaba a la cancha de tenis a prender las luces de las canchas con los grupos con que jugaba tenis, y sencillamente mi vida era un nivel de estrés. Yo, como no soy estresada, yo no consideraba que vivía bajo estrés, pero obviamente la falta de horas de sueño, comer en deshoras, exceso de trabajo, todo aquello, aparte de que tenía una vida súper sana, probablemente estaba afectándome de alguna manera, ¿no? Así es que cuando me dan el diagnóstico y decidimos ir a Houston cuando me dijeron que tenía que operármelo, porque sencillamente significaba que me iban a abrir un hueco grande en la nariz y me iban a volar la mitad de la nariz. Llego yo allá y me dicen, te necesitamos operar mañana a las 6 de la mañana. Y me pareció súper raro, y meses después, aprendí y entendí que era que mi cáncer estaba tan cercano a regarse, o sea, por milímetros, que los doctores no querían perder ni un segundo más. Así que al día siguiente, yo a las 6 de la mañana, que no había nadie en mi familia ni nada, yo había viajado con mi esposo, nadie entendía por qué este apuro, ¿no? Y luego fue que aprendimos eso. Cuando a mí me abren aquel hueco en la nariz, yo nunca me enteré cuán desfigurada estaba, porque me pusieron un parche lleno de vendas y de cosas, y luego me trae un cirujano plástico, todavía nunca se me va a olvidar, un fotoálbum gigantesco, y empiezo yo a ver las fotos y me empiezo a desfigurar del terror, de fotos de cómo eran las operaciones que te podían hacer para reconstruirte lo que te habían quitado, mientras paralelamente tenías que esperar como 6 semanas a saber si el cáncer estaba regado o no. Y había muchas opciones de estas operaciones complicadas. Para contarlo en la versión corta y resumida, yo decidí por la opción de que me quitaban piel de la frente,
me la volteaban como un gusano y me ponían este parche de piel. Y luego me hicieron 5 cirugías plásticas adicionales cada 3 semanas, por lo cual yo me quedé muchos meses viviendo en Houston, porque cada 3 semanas yo entraba al quirófano, me ponían anestesia general y me volvían a hacer una operación. Me quitaban cartílago de la oreja, resulta que el cartílago aquí es el mismo cartílago que tiene, o sea, muchas cosas tecnológicas, científicas que ahora suenan obvias, pero que uno qué idea va a tener, ¿no? Total, durante el transcurso de las semanas, donde tenía que enterarme si el cáncer estaba regado o no, ese era el verdadero trauma. Cuando tú por un momento te sientas en la vida y piensas, de repente a mí me quedan 3 meses de vida, o me quedan 3 semanas, o me queda toda la vida que pueda tener por delante, uno se empieza a cuestionar muchas cosas. Entonces, rápidamente la primera decisión que tomé fue llamar a mis jefes, Don Nico y compañía, y le digo, más o menos el significado de la llamada era, si saben contar, no cuenten más conmigo, ¿no? Porque creo que realicé por primera vez que la vida se te puede ir en un instante, ¿no? Y cómo me podía cambiar la vida tan repentinamente, y que la parte estética, que gracias a Dios quedé más o menos normal, ¿no? Era realmente tan irrelevante en comparación con el tema de que si se me hubiera regado el cáncer o no. Vamos a hacer una pausa, Ana Yolanda. Creo que nada más de escucharla contar y la manera en la que lo cuenta, vemos a una mujer que es fuerte, con mucha fuerza de voluntad, y creo que muy positiva, porque sí, para poder hacerle frente a esto a veces es difícil. Al regresar de la pausa quisiera que nos diera un momento en que Yolanda se levantó, lloró, tuvo miedo, porque muchas personas cuando le dicen tienes un cáncer piensan todas estas cosas. Vamos a saberlo al regresar de la pausa. En minutos estamos de regreso con este especial, Guerreras por la Vida. Amigos televidentes, hoy conversando con Yolanda Eleta de Varela acerca de su experiencia con el cáncer. Ella es una guerrera por la vida y sé que su testimonio va a dejar un gran mensaje en la vida de cada uno de nosotros. Mamá con 4 hijos y casada. Y uno de sus hijos tiene una capacidad especial y ha sido una mamá también luchadora, que ha estado siempre ahí diciendo, los niños que nacen con capacidades distintas son iguales al resto, tienen que ser incluidos como el resto, y también ha sido una mezcla entre ambas cosas. Yolanda Eleta, cuando hace 6 años le dicen que tuvo un momento donde se derrumbó, se sintió triste, ¿cómo lo asimiló? Porque ahorita al escucharla vemos a una mujer que así voy paso por paso. Mira que yo no sé de dónde uno saca la fortaleza o la fe o la combinación de las dos cosas, pero yo ninguna vez lloré, ni ninguna vez me asusté, y me imagino que me hubiera asustado si me hubieran dicho que el cáncer estaba regado. Eso hubiera hecho una diferencia enorme. Lo que yo sí recuerdo es que durante el periodo ese de varias semanas esperando que me dieran los resultados si el cáncer había hecho metástasis, yo tenía una pesadilla que todavía la recuerdo y hasta se me erizan los pelos, que yo me imagino que era la internalización del susto, y era que había como un paredón, como con 10 personas, porque ahí te habla mucho de los porcentajes, tal porcentaje de las personas que se lo detectan y lo tienen no sé cuántos milímetros, va a estar regado. Y de esas personas, tantas se van a morir. O sea, todo es como un número y una estadística. Y muy frío. Sí, y muy frío. Yo no tenía un nombre allá, yo era patient number 744439, y todavía me acuerdo. Yo tengo una memoria malísima. Pero yo llegaba a Houston, me entraba al hospital y me ponen mi band, yo todavía tengo que ir a mis chequeos, y te ponen una bandita y tú eres un número. Y yo soy 744439. Entonces, así es como, desgraciadamente, es como atienden a tantas personas con cáncer. Claro. El tema es que había un paredón con 10 personas, todas vestidas de blanco. Y había atrás como un hombre vestido de militar con una AK-47. Y yo me acuerdo clarito que el tipo hacía así, ¡pam! Y le disparaba a alguien y alguien se moría, se caía en el piso, y yo me despertaba muerta del susto y yo no me había muerto.
Y esa era la traducción en mi subconsciente del tema de los porcentajes. O sea, porque yo iba a recibir una llamada por teléfono donde me iban a decir, ¿tiene metástasis o no tiene metástasis? Luego de que me sacaron ganglios por aquí, todo lo que conlleva todos los exámenes para ver si está regado más allá que el área donde originalmente se encontraba el cáncer. Entonces, todas las noches yo tenía la misma pesadilla de que alguien se moría. Entonces, cada vez iba quedando menos gente, ¿no? Y al final me llamaron un día, me recuerdo clarita, dos de mis mejores amigas de toda la vida del colegio habían ido a visitarme. Allá estaba mi esposo también, y al celular de mi esposo llaman. Y estábamos en ese momento las tres rezando un rosario, así agarraditas de la mano. Ellas me habían ido a visitar y acompañar porque tenía muchas semanas que estar allá. Cuando me llaman y me dicen que había salido negativo todos los exámenes, hemos arrancado a gritar y saltar y brincar de la emoción. Era esta alegría. Yo andaba por ahí deforme, o sea, yo estaba totalmente con este gusano aquí abierta de arriba abajo con las cicatrices, era feo. Yo pasaba por la calle donde volteaba y había un espejo. Yo dije, ustedes andan por la calle conmigo así, ¿no? Pero estábamos tan felices que el look, qué carajo, ¿no? Ups, eso fue una alegría enorme. Y yo recuerdo que entre cada operación, cada vez que yo iba al quirófano, yo me ponía a hacer mis poses de yoga y mis respiraciones. Yo hago muchísimos deportes y además me fascina la yoga. Y todo el tema de la respiración, de la energía positiva, es tan importante. Y yo, no sé gracias a Dios que yo soy así, a mí no se me ocurrió nunca pensar que algo iba a salir mal en mis operaciones, y yo siempre estaba bien tranquila, y en el fondo yo estaba, hasta las pesadillas estas, nunca me mataron a mí. Y yo soy muy positiva, así que yo creo que yo estaba traumada, pero al mismo tiempo como que estaba en luz. No, esto no es conmigo, ¿no? Y luego cuando pasaron todas mis operaciones y yo regresé a Panamá, hicimos una transición y entró un gerente general a la corporación, y luego me pidieron estar en la junta directiva de Medcom, donde todavía estoy. Yo realicé y se lo digo a todo el mundo, a mí de las lecciones y de las cosas más importantes, positivas que me ha pasado en la vida, es que me hubiera dado cáncer. La gente dice, ay, Yolanda, tú estás loca, ¿cómo vas a decir que lo mejor que te ha pasado es que te diera cáncer? Pero a mí me cambió tanto la perspectiva de la vida el que me hubiera dado cáncer, de que, principalmente de que la vida se te puede acabar hoy, de que lo que tus sueños que tengas, realízalos hoy. El tema ese que le llaman el bucket list, ¿no? Como la película no tiene ni traducción, el bucket list, pero todo el mundo sabe que el bucket list es, ve haciendo tu listita de las cosas que tú quisieras hacer alguna vez en la vida antes de morir. Siempre me quedó como esta ganancia de inspiración de que la vida es una y se te puede acabar en un momento, y que uno tiene como que priorizar a qué dedica el tiempo y cómo balanceas. No es que soy una experta todavía haciéndolo, pero solo el hecho de dejar de trabajar de manera operativa en un trabajo que demandaba tanto de mi tiempo, con todo lo que yo le dedico a Olimpiadas Especiales, no solo localmente, sino el borde internacional, mis deportes, la familia, las amistades, luego la campaña política de mi cuñado Juan Carlos Varela, y uno se va agregando, y a veces yo misma me tengo que agarrar y que, oye, frena de vuelta, porque si no uno puede quedar en la vorágine de hacer y hacer tantas cosas que de repente no estás haciendo lo que verdaderamente te gusta. Yo hoy en día me considero que no solo puedo ser vocera de las personas, no solo por el tema de la prevención del cáncer y de lo importante que son los chequeos y las cosas, sobre todo porque hay cánceres donde tú ves como el cáncer de mama, que es tan prevalecente en mujeres, donde la prevención hace la diferencia en que hubiera podido tener la vida que yo tuve o estar en quimios, radios y hasta morir, ¿no? A una persona, amiga de una amiga mía, le pasó exactamente lo mismo que a mí, pero en un nivel más avanzado y más tardío. Y no fue por culpa de ella. Una persona que tenía la misma edad que yo tenía cuando a mí me descubrieron mi cáncer, que fueron 44 años. Esa persona tenía un lunar en el cuero cabelludo, así es que obviamente ella nunca se lo detectó. Ella se lo detectaron cuando ya estaba grande,
en el salón de belleza. Ella fue al mismo doctor que yo fui en Houston porque mi amiga nos conectó y yo la refería allá. Y yo nunca la conocí y ella como que no me quiso conocer porque ella empezó a tener metástasis, quedó hospitalizada y yo no la conocía, así es que como no era amiga mía ni cercana, ella prefirió no. Y como a los 3 meses me llama mi amiga y me dice que la señora había fallecido. Era de la misma edad mía y había tenido el mismo cáncer mío y yo sobreviví y ella se murió. Y te lo juro que de las cosas que a mí más shock me causó y las únicas de impacto así, fue cuando mi amiga me dijo, la otra se murió. Yo dije, la otra se murió, yo no me morí, o sea, hubiera podido ser yo. Y en el caso de ella no lo hubiera podido prevenir porque ella no se chequeó ni nunca le encontraron nada. Pero bueno, si se hubiera hecho chequeos rutinarios, tal vez sí se lo hubieran encontrado. O sea, que es importante, en una parte puede funcionar y creo que en la vida de eso se trata, hay que prevenir. Vamos a hacer nuestra última pausa, Yolanda. Creo que estoy casi segura que mucha gente hoy ha sacado muchas lecciones de vida, de dónde sacar tanta fuerza, tanto positivismo, porque eso es importante, hay que ser positivo en la vida. Entonces cuando la gente le ve esos eslogans de que es 100% positivo, es verdad, hay que ser 100% positivo. Vamos a la pausa, la última, y en minutos estamos de regreso. Estamos ya en la parte final, Guerreras por la Vida, historia de valor que hemos escuchado en el día de hoy con Yolanda Eleta de Varela. La familia es importante en todo esto, juegan los hijos, el esposo, a veces abandonan al familiar cuando tiene una enfermedad como esta. Bueno, te comento que en mi caso todo lo contrario. La verdad es que yo no puedo ni expresar el sentimiento de gratitud que yo tengo hacia mi esposo y el resto de mi familia, pero sobre todo mi esposo. O sea, desde el día 1 hasta el último día en que yo estuve viviendo en Houston y de hospital en hospital y operación en operación, mi esposo estuvo pegado a la pata mía como un soporte gigantesco, ¿no? Mis hijos, fue irónico porque a pesar de que ellos sabían lo que estaba pasando y todo, a nosotros nos daba miedo que ellos me vieran, porque en verdad yo estaba tan desfigurada que decíamos que eso iba a ser muy shock para ellos. Y eso ni siquiera era lo importante, porque en verdad lo relevante era si se me había regado o no se me había regado. Pero nosotros como hasta la tercera operación no quisimos que mis hijos vinieran a verme. Y por el tema de las hospitalizaciones y todo, yo no quería estar muy expuesta a estar ni viajando. Yo nunca vine a Panamá hasta que no terminó todo el proceso. Y mi familia fue impresionante, tanto la mía como la de mi esposo. Nosotros somos muchos hermanos, éramos 7, ahora somos 6. Todos mis hermanos prácticamente, mis papás, los hermanos de mi esposo, sobrinos, el que iba de viaje y pasaba por Houston, se quedaba un día extra para irme a visitar. Mira, para mí fue como unas grandes vacaciones, donde encima yo era la protagonista, ¿no? Todo el mundo quería atenderme y venir a visitarme. Y el valor que eso tiene, tal vez como nosotros tenemos una familia grande, tanto de mi esposo y mía, y ambas familias son súper unidas, nunca me hizo falta un día que no hubiera un miembro de mi familia conmigo, y eso no tiene precio, ¿no? Y creo que el agradecimiento mío para el resto de la vida, de que cuando en verdad yo necesité a mi familia estaba, ¿no? Igual que mis mejores amigas que estuvieron allí conmigo, que son como mi familia también. Qué rico sentirse que te quieren de esa manera. La cantidad de personas que de Panamá me llamaban, me mandaban tarjetas, emails, chats, eso te da como un confort de que, oye, no tuve que esperar a que me muriera para que alguien me fuera a preguntar y decirme cuánto me querían y mandarme estas notas de amor. Fue como súper rico, porque normalmente, desgraciadamente, pasa tanto que cuando alguien se muere, por ejemplo, mi hermano Ñopo, que murió muy joven, nos han llegado tantas notas y tantas palabras tan lindas y reconocimientos, y nosotros decimos, ojalá todo esto se lo hubieran dicho cuando él estaba vivo, y yo creo que eso pasa mucho. Entonces, cuando uno pasa por una experiencia como esta, te llevaste lo mejor. O sea, me llevé todo ese amor y ese cariño
y no me morí. Entonces, es una lección de vida también de demos amor y demos gracias, felicitemos, digámosle todo lo positivo y lindo que le queremos decir a nuestros hijos, a nuestros papás, a nuestros hijos, a nuestros amigos, a nuestros colaboradores, porque no esperes a que se mueran para entonces decirle lo maravilloso que son las personas, ¿no? Y eso lo practico mucho ahora. De esta conversación creo que hay muchas cosas que nos quedan y vamos a tratar como de resumirlas para la parte final. Uno, que frente a una circunstancia difícil siempre hay que ser positivo. Definitivo. ¿Ese mensaje cuál sería para toda la población panameña y el que está atravesando una situación de cáncer en este momento? Bueno, yo pienso que la combinación de la fe, la actitud positiva, la energía positiva, además de la enfermedad que uno tenga, hace una diferencia increíble. Bueno, uno conoce de casos de personas que se han querido morir porque perdieron al esposo o la esposa y se mueren. Igualmente, personas que dicen yo voy a luchar y voy a vivir y yo voy con todo, y de repente tenían algo muy serio también, pero el tema de tu actitud hacia la vida, yo estoy convencida que influyen totalmente en los resultados de cualquier situación de salud que uno pueda tener, la parte como mental y emocional, ¿no? No ser tan abusivo a veces de como, habemos, yo me voy a incluir, muchos adictos a ser perfeccionistas con todo y vivir en el estrés, que el trabajo, hay que lograr como un balance en todo. Sí, algo que fue de las cosas que más cambié en mi vida, precisamente fue el tener un mejor balance de vida, y creo que mi recomendación sería no esperar a tener una enfermedad como cáncer para sentarse un día y hacer lo que yo le llamo el círculo de la vida, que dibujas en un circulito y vas poniendo los porcentajes de tiempo que le dedicas a cada área. ¿Cuánto porcentaje de una semana yo le dedico a mi familia, a mi trabajo, a mis amigos, a lo espiritual, a la salud física? Y cuando tú lo ves en blanco y negro en un papel, te calla la vida. Yo digo que mi familia es lo más importante y le estoy dedicando 10% de mi tiempo. O sea, cuando lo ves gráfico, te das cuenta realmente cuáles son las prioridades en el tiempo. Y al final, desgraciadamente, uno puede decir que para mí lo más importante es mi salud y mi familia y no sé qué, y cuando vas a ver tu circulito, resulta que el 90% se lo estás dedicando al trabajo. Entonces creo que el momento es ahora, que tienes salud, que tienes vida y que tienes la capacidad de hacerlo. Evalúa a qué estás dedicando tu tiempo, evalúa a qué estás dedicando tu vida, si estás satisfecho con todo lo que haces y cómo lo puedes balancear mejor. Y normalmente siempre hay una manera de balancearlo mejor de lo que uno lo está haciendo. Bueno, definitivamente que de esta conversación, de su testimonio, de esta lección de vida que experimentó Yolanda Eleta de Varela, nos quedan a cada uno de nosotros muchas enseñanzas, que de seguro que todas las vamos a empezar a aplicar a partir de este momento. Y lo importante que es ser positivo, lo importante que es el tema de balance, y lo importante también es que cuando veamos algo extraño en nuestro cuerpo, ir a un médico, porque probablemente si vamos a tiempo podamos también salvar nuestra vida, que es lo más importante. Gracias por abrir, la entrevista se fue rápida, por abrir las puertas de su vida para contar esta experiencia que sé que va a servir de mucho para tantos panameños, y que en octubre nada más no sea el mes de la prevención, sino que sea un tema todos los días del año. Todos los días del año. Yolanda Eleta de Varela estuvo hoy con nosotros en Guerreras por la Vida, un ejemplo a seguir. Susan Elizabeth Castillo se despide y en una próxima ocasión estaremos con otro interesante personaje.